Sí, sí. Bueno, vamos a entrar en el plenario de cierre de este quinto Congreso Iberoamericano de Teatro en el marco del Festival Internacional de Teatro de Manizales. Y bueno, tenemos el honor de tener una de las más grandes maestras del teatro latinoamericano, Rosa Luisa Márquez. Les pido un gran aplauso para la maestra. Cuando supimos que íbamos a contar con la presencia de Rosa Luisa, le propusimos con Vivian hacer una entrevista, charlar con ella sobre su libro. El libro se llama Memorias de una teatrera del Caribe, que es el libro que está, perdón, es el que está acá, es este libro parte de producción, digamos, de artista, investigadora, realmente insolayable. Y lo que nos decía la maestra Rosa Luisa es que no quería hacer algo muy formal y que quería que fuera más performativo. Y le dijimos, hacemos lo que vos digas, estamos dispuestos. Así que yo la voy a presentar y después vos mandate como vos digas. Eh, Me gustaría decir que Rosa Luisa Márquez es teatrera, actriz, directora puertorriqueña, catedrática de teatro en la Universidad de Puerto Rico entre 1978 y el 2011, colaboradora del artista Antonio Martorell en proyectos gráficos teatrales desde 1984, aprendiz permanente de maestros del Teatro de las Américas y maestras de teatro de Puerto Rico. En 2018 recibe el reconocimiento de El Gallo de La Habana en el Mayo Teatral en Cuba y del trabajo de una vida en el 33º Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami. Genera el proyecto Brincos y Saltos, el juego como disciplina teatral, con montajes, talleres, publicaciones, videos que multiplican miles de sus estudiantes en escuelas, comunidades organizadas y hasta en teatros. Y yo agregaría para cerrar esta brevísima presentación que desde el 2023 es profesora emérita de la Universidad de Puerto Rico y que en el 2022 recibió la distinción de Humanista del Año por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Muchas gracias, Rosa Luisa Márquez, por estar acá. Y la escena es tuya. También cumplí 76 años antier, aquí en Manizales. Así es que lo vine a celebrar con ustedes. Primero que les digo a los que están conectados virtualmente, que el libro que está circulando aquí físicamente es un regalo para ustedes virtual. Si buscan, es un libro electrónico y está bajo Rosa Luisa Márquez, Memoria de una teatrera del Caribe. Es un libro hecho junto con Miguel Rubio Zapata, del director del grupo Yuyascani del Perú. Público del Congreso, buenas tardes. ¿No se oye? Somos los nuevos comediantes. Lo de nuevo es cuestionable. 3 actores, 30 actores, 200 están en línea. Sí, no sé, pero son muchos. Muchos actores que vamos de pueblo en pueblo, que vamos de plaza en plaza, pero siempre adelante. Y les puedo decir que esto es parte del prólogo de las historias para ser contadas. Esto es un show and tell y las historias están por ahí, están escondidas, que también va a circular entre ustedes. Lamento que los que estén virtuales no puedan verlo. De Osvaldo Dragún, mi primer maestro del teatro latinoamericano. En 1953 escribió el prólogo de las historias y en 1984 estuvo con el Teatro de Buenos Aires aquí en Manizales. Osvaldo Dragún, ahorita Vivian me ayudará a hablar más de él, fue
los argentinos lo deben conocer muy bien, porque también fue maestro de muchos de ellos. Un gran dramaturgo, gestor cultural, agente de cambio. En toda América Latina tenía una imaginación portentosa, se imaginaba lo imposible y a veces lo lograba. Uno de sus logros fue la creación de la Escuela Internacional de Teatro para América Latina y el Caribe, que se estrenó en La Habana, ¿no? En Machurucutú, Cuba, en 1989. De ese prólogo saco también el nosotros existimos porque existen ustedes. Y ustedes, espectadores de teatro y también público general, deciden si somos visibles o somos invisibles. Y hace un rato oía a una de las ponentes hablando de la invisibilidad de los pueblos originarios. Puerto Rico no es un pueblo originario. Sin embargo, porque cuando llega la conquista, casi todos los pobladores iniciales desaparecen por enfermedades, por guerras o por migraciones. Sin embargo, ahora, luego de 100 y pico de años, primero colonia española, después colonia norteamericana, todavía no nos reconocen como un país independiente ni en los Estados Unidos ni en América Latina. Así que nosotros, los artistas, en realidad somos los embajadores de Puerto Rico. Desde Bad Bunny hasta Ricky Martin, que lo vi ahí en pantalla en uno de los proyectos. Los músicos puertorriqueños son los que nos representan. Así es que esa invisibilidad de las mujeres caribeñas que hacen teatro está un poco presente, un poco más visible en el proyecto del libro. Pero el proyecto del libro tiene una coyuntura muy específica, es un libro pandémico. El 20 de marzo del 2020 mi país se paralizó, como me imagino que el de ustedes también, ¿cierto? Más o menos en esa fecha. Nos congelamos todos, no sabíamos qué hacer. Me parece que la pandemia es de hace un siglo, no, la pandemia es de hace 3 años, pero no sé si somos nosotros los que la queremos pensar a la distancia para no tener que bregar con ella, o si es que hay una noción del tiempo diferente. Yo siento que sí, el tiempo ha cambiado. Estábamos en casa, mi esposo y yo, y nos abrazamos como si fuera el último abrazo. Porque nosotros, que somos personas de alto riesgo, éramos los próximos que nos íbamos a ir por ese boquete, ¿no? Nos abrazamos y pensamos qué vamos a hacer, a ver cómo uno crea su propio cascarón para sobrevivir lo que nos espera. Pero más que eso, lo que nos preocupaba era el futuro del oficio. Si nosotros nos moríamos, pues no había problema, digo, para nosotros a lo mejor, pero para el resto de la humanidad no. Pero si se moría el oficio, si el teatro, que para mí debe ser presencial, dejara de existir, si todo mi proyecto de vida estaba fundamentado en la presencia, en el intercambio de energía, un actor, un espectador, un espacio común y en vivo, que nos decía ayer Grotowski, en el convivio, en nosotros que somos fiesteros, en traer comida a la mesa y comer juntos. Puerto Rico, que no Costa Rica, se pierde en las Américas por eso mismo, por ese nombre que nos pusieron. Nosotros éramos la puerta de entrada a las Américas. La segunda iglesia más antigua del continente se hizo en Puerto Rico. Pero cuando yo escucho las historias de ustedes, yo siento, ay, yo no tengo nada que ver con eso.
ellos como cultura, fueron los que me dijeron cómo iba a ser yo como cultura. Y en este momento en mi vida, pues tengo dificultades porque nosotros somos un extraño puente entre Estados Unidos y América Latina. Y nosotros tenemos 3,5 millones de habitantes en Puerto Rico y 8,5 millones de habitantes en los Estados Unidos. Tenemos pasaporte americano que facilita ese viaje de ida y vuelta, porque en 1917, en la Primera Guerra Mundial, se necesitaba carne de cañón para ir a la guerra. Y hemos sido eso a través de las décadas, porque cuando viene la guerra de Vietnam, que es cuando yo entro a la universidad y me encuentro con todo este proyecto extraordinario del teatro latinoamericano, y me encuentro con Osvaldo Dragún y la tesis de ir de pueblo en pueblo y de plaza en plaza, yo empiezo a pensarme latinoamericano. Entonces ahí vino a Puerto Rico Enrique Buenaventura, diría Santiago, con la carreta de la creación colectiva, y empezamos a trabajar en colectivo y nos fuimos nutriendo de eso. Y yo soy una aprendiz permanente. En un momento conocí de Augusto Boal en 1974 y lo vi en un taller y yo le dije, yo si consigo el dinero para hacer entrenamiento con usted, le estaba en París entonces, porque estaba en el exilio, y él me dijo, si consigues el dinero, ven a ser mi aprendiz. Así que yo creo que yo me quise ir con el circo. Y cada vez que encontraba un maestro extraordinario, como Peter Schumann del Bread and Puppet Theater, como Miguel Rubio de Yuyashkani y Teresa Rally, y el grupo entero, como Aristides Vargas y Charo Francés de Mala Hierba, pues les pedía permiso y me iba con ellos. Y así fui alimentando mi experiencia teatral, porque no tiene límites. Ahora voy a tratar de irme con esta señora argentina en algún momento, porque me nutre la experiencia de vida que tiene también que ver con la experiencia del teatro. Yo vine aquí por primera vez en 1995 y vi un montaje que me parece el montaje más esperanzador del teatro latinoamericano, que fue Jardín de Pulpos, de Arístides Vargas. ¿Alguien lo vio? Claro. Ok, es importante que lo vean, porque es una obra que habla sobre el terror a través de un espacio de esperanza. Así que yo fui descaradamente a donde Arístides Vargas y le dije, esa obra me parece muy pertinente y si usted le parece bien y me la presta, porque en aquel momento era cuestión de préstamos, no de pagar derechos de autor, yo la hago en Puerto Rico. Así es que me la llevé a Puerto Rico, monté Jardín de Pulpos y ahí comenzó una amistad extraordinaria con ellos. En 1989, en la Escuela Internacional de Teatro, conozco a Santiago García y conozco a Yuyashkani. Y comenzamos a hacer talleres inspirados en ese proyecto de la Escuela de Teatro, que el año pasado fui con Aristides Vargas a Chaco, en Argentina, a rescatar el espíritu de esa escuela, a ver si la podemos volver a montar para que nos conozcamos mejor. ¿Qué pasa en Puerto Rico? Que conseguir el visado de los latinoamericanos para llegar a Puerto Rico y que nos diga Vivian es prácticamente imposible y además es costosísimo. Así que los talleres no se hacen en Puerto Rico, pero se hacen en distintos países, los continúan en otra forma, en otra modalidad, Yuyashkani y Mala Hierba, y Bread and Puppet en Estados Unidos, que tiene un vínculo con América Latina extraordinario. Y ya más de 200 estudiantes de Puerto Rico han ido a los talleres internacionales que todavía continúan. Bueno, y eso nos lleva nuevamente al pánico del 20 de marzo del 2020.
empecé a conversar con mi amigo, compañero, colaborador, colega Miguel Rubio por Zoom y descubro Zoom. O sea, eso para mí era algo muy remoto. Y al descubrir Zoom encontré que podíamos conversar sobre nuestros propios pánicos. Y en un momento de la conversación, Miguel me propone hacerme algunas preguntas y ver cómo eso se quedaba registrado, si eso se podría convertir en otro material, un material que perdurase, que no se quedara en el espacio virtual. Así es que él empezó a hacerme preguntas porque en Raíces y Semillas de Miguel hay un montón de entrevistas a maestros, y lo digo así, a maestros del teatro latinoamericano. Y no hay ni una maestra. Así que protesté. Entonces, yo creo que el recuerdo de eso le llegó y dice, bueno, antes de que nos muramos, vamos a hacer un evento sobre una maestra. Así que durante un año me fue haciendo preguntas. Fue un proyecto peruano-puertorriqueño. Allá una colaboradora de Yuyashkani hizo las transcripciones. Un diseñador de libros de Perú hizo el diseño del libro y llegó el momento de ilustrarlo. Y yo llevo 40 años trabajando con un colaborador maravilloso que se llama Antonio Martorell. Él hace gráfica, él es bien importante en Puerto Rico y él hace su trabajo, pero me apoya en el teatro. Y yo, pues cuando hago teatro, él me hace los diseños y cuando él hace instalaciones, yo le hago montaje para las instalaciones. Y pensamos, Martorell, pero Martorell es tan inmenso que el libro hubiera sido de Martorell y no nuestro. Así es que empezamos a buscar otras personas. Y en esa búsqueda, Vivian, si me prestas el libro un momentito. Gracias. Nos acordamos, curiosamente, que mi compañero de vida, Miguel Villafañe, había sido dibujante cuando estaba en la universidad. Hacía 50 años que no dibujaba. Y le dimos bueno, Miguel Rubio lo audicionó. Tú me vas a mandar el dibujo de un coquí. No sé si no saben lo que es un coquí. ¿Alguien sabe lo que es un coquí? Allá, ¿qué es un coquí? Un mini sapito puertorriqueño, tan mini que es como así. Y suena así. Es mini, pero es bocón, como somos nosotros. Y Miguel empezó a hacer los dibujos y el otro Miguel empezó a aprobar los dibujos. Y se fue colocando en el texto, indistintamente, ¿tú tienes otro? En otros lugares, los dibujos de Miguel Villafañe. Así que yo creo que ahí está el génesis de este libro, de las memorias de una teatrera del Caribe, pero el libro parió otro proyecto. Y es un proyecto que tal vez podemos ver un poco del video mientras conversamos, sin sonido. A Miguel se le ocurre, después de que el libro sale publicado, se han hecho ya 2 ediciones, que se podía hacer una conferencia dramática o dramatizada o performática sobre los contenidos del libro. Porque el libro pretende visibilizar a las mujeres artistas teatreras en el Caribe y a la misma vez a la misma vez ver nuestra aportación al Teatro del Caribe y al Teatro de Latinoamérica, que todavía, excepto Cuba, en Casa Las Américas, no nos incluye en la gran familia. Así es que Miguel Rubio le pidió a una de nuestras más extraordinarias actrices jóvenes, Kairiana Núñez Santalí, que empezaran a trabajar primero por Zoom y después
Miguel viajó a Puerto Rico para pelear, entrar en conflicto con el libro, entrar en conflicto generacional, armonizar nuestras perspectivas como teatreras, y de ahí se produjo esta conferencia que se llama Rosa, una conferencia performance. Esto es un video que es de una entrevista, pero van a ver pequeños fragmentos del montaje de la misma. Queremos pasearlo por América Latina para poder conversar más. Así es que con eso los dejo y ahora les toca a ustedes. Bueno. Empezamos, le doy la palabra a Vivian, para que empiece Vivian. Bueno, yo conociéndola a ella, debía haber traído por lo menos una nariz de payaso, porque ahora quedó muy en desventaja. Ella siempre sube la vara muy alto en lo performativo, pero yo, para no ser menos, voy a leer caminando. Al menos voy a ejercitar mi cuerpo después de horas sentada en esta y en la otra sala. Este libro a mí me ha traído ya varias alegrías. Uno, primero, saber que el libro existe. Segundo, que me encargaron un prólogo que tuve la suerte de escribir detrás o una introducción detrás del de Miguel Rubio, que yo voy a compartir aquí con ustedes. Otro fue presentarlo en la Casa de las Américas virtualmente en plena pandemia, cuando todavía estábamos aislados. Hicimos una acción con teatro público desde Puerto Rico y los colegas de informática de la Casa de las Américas, y lo hicimos para América Latina y para el mundo. Y tercero, que Rosa Luisa y Jorge Dubati me hayan invitado a estar aquí con ustedes hoy. Entonces comienzo, y ojalá que no se aburran, porque yo no voy a hacer, yo no soy actriz como ella. Después de esto yo no sé qué hago, porque o sea, no es lo mío, no es lo mío. De teatro, memorias y afectos compartidos. Tengo el privilegio de abrir las puertas o las páginas que son una suerte de puertas y ventanas de papel de este libro, para penetrar la singular narrativa que conforma una historia de vida plena, la de Rosa Luisa Márquez, actriz, directora, dramaturga de la escena y maestra, en el sentido del término que supera el ejercicio profesoral. Gracias a que ella eligió paliar los efectos nocivos del aislamiento a que nos obligó la COVID-19 para rearmar recuerdos y vivencias que hablan de la vida y del teatro, de magisterios, hermandades y legados del oficio y la amistad, de amores diversos, tal y como es capaz de abarcarlos, y de tensiones y encuentros fugaces, pero imborrables. El libro está hecho a varias manos y voces, enhebrado entre muchos géneros, a partir de trazas de la memoria, de reflexiones distanciadas desde el punto de vista del presente, y ha salido de diálogos telefónicos, tanto como de antiguos papeles. En primer lugar, estimulado y acompañado en su génesis por el maestro peruano Miguel Rubio a través de WhatsApp, y más tarde intervenido por correos y llamadas desde diversas geografías nuestroamericanas, porque su protagonista no quiso ni pudo hacerlo de otro modo. Su vocación de teatrera contumaz, ligada a la cultura y a la ética del grupo, se gesta desde la primera experiencia como espectadora a los 8 años, en la cual el teatro fue como una caja de Pandora repleta de estímulos para los sentidos. Pasa por las aventuras exploratorias del grupo Anamú en los años 70, plenas de rebeldía política desde la acción escénica, y la cito, ella dice: en 1966 la provocación principal fue la guerra de Vietnam, la inmediatez de la muerte de los compañeros. Y pasa también por descubrimientos profesionales y humanos, como la visita del maestro Enrique Buenaventura y la posibilidad de pasar un taller con él, hasta su injerto en el grupo Malayerba, con una rama caribeña que compuso para ella misma y para su hermano gemelo de acciones teatrales, el artista múltiple Antonio Martorell,
con el propósito de ser parte de la creación de Donde el viento hace buñuelos, una obra que Arístides Vargas escribió a instancias de ella y de Charo Francés, hermanadas en recrear memorias femeninas y familiares, amorosas y tensas, y en cristalizarlas juntas en la escena. Por lo menos hoy las mujeres aquí somos mayoría. Así, la autora nos lleva por algunos de los procesos de creación escénicos estudiantiles, de entre los muchos que fueron concebidos y madurados bajo su guía en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, o junto a profesores afines, varios de ellos formados por ella misma. Y siempre Rosa Luisa parte de una enorme generosidad para compartir conocimientos, iniciativas, recursos, insuflar entusiasmo y prestar elementos de atrezo o lo que haga falta, como también de la capacidad no menor de generar un espacio creativo libre y sano para ser llenado por él, los otros, con sus ideas y acciones. En cada uno de esos procesos, los traspasos de ida y vuelta fluyen desde la mejor energía compartida por él o los grupos que arma, cargada de risas, de hermosa música, de atractivo juvenil, de historias actualísimas y de antaño, junto con referentes preciosos del acervo teatral y cultural. Su magisterio práctico con los estudiantes actores es, en cada acción pedagógica, la entrega de una herencia de saberes aprendidas de sus grandes gurúes. Augusto Boal, Peter Schumann y sus compañeros del Bread and Puppet, de Hilda Navarra, Osvaldo Dragún y Mirna Casas en orgánica fusión, retroalimentada por contactos regulares con pilares del teatro latinoamericano, y cito Santiago García, Miguel Rubio, Arístides Vargas, y con la experiencia de los talleres y laboratorios de Yuyucani y Malayerba, aliada con colegas boricuas de su generación o de las siguientes. Ahora miren adelante, yo soy una voz en off. Esa pasión formativa siempre es prodigada por la vía del juego, entre brincos y saltos, juegos de palabras y exploraciones interculturales. Por eso no me sorprende leer una presentación autobiográfica que tiene mucho de declaración de principios. Y la cito: soy latinoamericana. Tuve un aprendizaje tardío de mi historia. Soy caribeña y supe de la negritud, sobre todo a través de las luchas de las comunidades negras en los Estados Unidos en el siglo XX. Me contaron que la nuestra fue una esclavitud cariñosa, entre comillas, a pesar de la violencia que costó sangre, sudor y muerte. Me dijeron que en mi país no hubo movimientos rebeldes y los que hubo fracasaron. Nos hicieron una colonia territorial, política, económica y mental. Cuba nos incluyó en el grupo de naciones hermanas, mientras el resto de las naciones latinoamericanas no nos reconocen como parte de la familia. A fin de cuentas, soy una teatrera caribeña con los conocimientos de lo aprendido del gran teatro de la América Latina y del mundo. Fin de la cita. Las negociaciones de saberes entre la maestra y sus discípulos más parecen aventuras que clases, aunque cumplen innumerables principios educativos que pueden terminar aplicándose en una comunidad, en un centro antidrogas o en una cárcel. He tenido la suerte de asistir a varios talleres de Rosa Luisa y de ubicarme desde distintos ángulos, y he podido seguir de cerca algunos de sus procesos de montaje, y nunca deja de maravillarme la aparente levedad del clima de trabajo que ella lidera, y cómo el intenso disfrute juguetón compartido por todos en singular democracia conduce invariablemente a muy sólidos resultados artísticos en formas y sentidos. De esto y más hay en este collage de crónicas, viñetas, cartas, reseñas valorativas y fragmentos entre los que cuela algunos ajenos.
no siguen un orden cronológico, sino los impulsos de un intenso intercambio sostenido a distancia con un amigo y compinche teatral, Miguel Rubio, inefable instigador y quien, aunque optó por ocultarse modestamente tras bambalinas, colaboró en organizar las acciones de este espacio compartido, y cito la definición de dramaturgia de Rubio, que la volvió a repetir hoy, para componer con Rosa Luisa esta otra dramaturgia textual nacida de las pulsaciones del repaso de lo vivido y de los placeres de muchos encuentros que han marcado sus trayectorias. Así, este libro resulta también un diario a saltos, organizado por corrientes de conciencia que sedimentan emociones y aprendizajes. Y es el libro de dirección de una existencia fecunda y generosa, abierta al mundo y a la creación artística, sin prejuicios y sin parcializaciones estériles. Puede leerse a sí mismo como una evocación de hechos profesionales significativos en los que no falta la oportuna reflexión teatrológica, fiel al reclamo de Santiago García de que los hacedores del teatro latinoamericano escriban nuestra propia historia y construyan nuestra propia teoría. Como cuando la autora recupera el avatar del montaje de Godot y comparte una meditación personalísima y aguda sobre el teatro del absurdo, o cuando pondera con ética ejemplar las marcas que le dejaron artistas como Victoria Espinosa, Gerald Paul Marín, Pedro Santaliz, Pablo Cabrera, la puertorriqueña en Nueva York Miriam Colón o la española Maripaz Ballesteros. Esos pasajes resultan tan humanos y entrañables como los dedicados desde lo íntimo a las herencias distintas de su madre y su padre, al recuerdo del tío del que no pudo despedirse, a la hermandad de arte más fuerte que la de la sangre con Toño Martorell y al homenaje cariñoso a su compañero y cómplice de tantas aventuras, el fotógrafo y soñador empedernido Miguel Villafañe. Desde uno u otro punto de vista, la lectura fluye a través de una prosa coloquial que pone a jugar a las sonoridades, con descripciones que saben meternos en el contexto e impresiones, alegrías y penas tan bien matizadas que nos transmiten emoción genuina. Conocí a Rosa Luisa Márquez en 1987 durante el Festival de Teatro de La Habana, cuando compartimos un viaje en auto por mi ciudad en tránsito entre una actividad y otra de las tantas que tuvo ese evento, coincidente con la celebración del 22 Congreso del Instituto Internacional del Teatro por primera vez en América Latina, lo que lo hizo una extraordinaria fiesta. Ambas éramos parte del festival, yo del lado de los anfitriones y organizadores y ella invitada al frente de los teatreros ambulantes de Calley, el grupo juvenil que creara con Antonio Martorell, cuya presencia con 2 montajes me reveló un rostro inquietante del teatro puertorriqueño. A lo largo de los años, desde 1991, he visitado muchas veces la Isla del Encanto, como se le llama a Puerto Rico, hermana alada de la mía. Y estoy un poco haciendo referencia al verso de Lola Martínez de Tío, que mucha gente atribuye a Martí, que dice: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las 2 alas. Y siempre he tenido en Rosa Luisa la mejor guía para conocer a los más diversos artistas e intelectuales relacionados con la escena de allí. De Lowell Fit a Teresa Hernández, de Susan Omar a Javier Cardona, de Deborah Hunt a Pedro Adorno, Marixa Pérez, Viveca Vázquez, Antonio Pantojas, Carola García y a Wilde Sterling. Hemos pasado largas horas intercambiando sobre el teatro de aquí y allá y compartiendo funciones. De su mano o con ella, como chofer ilustrada y caritativa, he llegado hasta San Germán para deslumbrarme con el teatro cargado de misterio en la Casa Cruz de la Luna de Arabin Ayantaya. He subido las escaleras de la sede
de Y no había luz en Santurce para dialogar en extenso con sus jóvenes e imaginativos miembros entre retablos y un muestrario fabuloso de figuras en papel maché. Y en la periferia de San Antón he conocido a dos hermanas arrestadas. Arrestadas en cubano quiere decir echaditas para adelante, despiertas. Porque a lo mejor ustedes piensan que estaban presas, ¿no? Que aprovecharon la popularidad barrial de su abuelo para inventarse un teatro con el que pudieran hurgar críticamente en las causas de una saga familiar adversa. Lidela y Michelle Rodríguez, las nietas de Nonó, ahora convertidas en nombres de origen africano. Yo cargo con orgullo con una misión de tejedoras de redes hermanas y culturales desde hace 28 años, cuando me incorporé al equipo de la Casa de las Américas, y he sido parte de emprendimientos teatrales que me vinculan a muchos y muchos queridos colegas, con los que me ufano si consigo articular entre ellos nuevos puentes. Y debo reconocer que entre los muy activos de esa inmensa tribu, Rosa Luisa es una activista nata para enlazarnos a unos con otros y expandir amarras. Pues con muchos de esos contactos que heredé de su vocación grupal y grupera, he mantenido una larga y fecunda relación que el tiempo no ha hecho sino solidificar y expandir. En ese sentido es notable como la misma inclinación generosa de la que yo me he favorecido ha funcionado para ser parte consciente y activa del teatro latinoamericano a innumerables artistas de su isla, a través de los enlaces que ella sistematiza con algunos de los más emblemáticos grupos de la región y de los cuales los jóvenes teatreros boricuas han sido los principales beneficiarios. Todo guiado por los afectos y la alegría de la entrega a una buena causa. El aislamiento y la exclusión de muchas acciones y proyectos latinoamericanos que padece Puerto Rico a causa de su estatus colonial se ha roto infinitas veces en esas aventuras escénicas que Rosa Luisa genera. ¡Bravo! Agradezco a Rosa Luisa Márquez y a Miguel Rubio la delicadeza al involucrarme en esta aventura palabrera y editorial que comenzó como un juego entre ellos dos y se volvió tan abierta y aleatoria como los sortilegios que crea la artista. Y doy bravos a su coraje para aprovechar este tiempo muerto, revertirlo y transformarlo en creación hermosa y vital, tan útil y tan suya. Gracias, Vivian. Estoy muy agradecida. Duvati, te toca otro rollo. No, yo pensé que puedo hacer después de esta performatividad y digo, bueno, les recito el Martín Fierro. Si tienen ganas, no, mejor no. No, lo que quiero decir es que nos reunimos en el desayuno, en los teatros para programar y no estamos haciendo nada de lo que habíamos dicho, ¿no? Así que yo, como nos queda muy poquito tiempo, yo aprovecharía para hacerte un par de preguntas, si te parece, sobre el libro. Yo. Vos, dale. Y en principio, una pregunta, yo te imaginaba leyendo el libro, encerrada en tu casa, digamos, revolviendo, buscando en los archivos, ¿no? A mí me tocó hacer algunos libros de memorias con grandes maestros y era tremendo esto de, che, fue en el año tal, fue en tal año, en tal otro, con quién era, cómo se llamaba aquel actor, ¿no? Y eso implicó toda una investigación. Yo quería preguntarte un poquito cómo hiciste el recorrido por tu archivo, si fue todo un acto de la memoria o también tuviste que ir a las fuentes de la historia para escribir el libro. Yo creo que la memoria selectiva es obsesiva, elimina lo que no quiere recordar o va a ese lugar y sale corriendo. De primera instancia contestaba las preguntas que me hacía Miguel Rubio, que tenían que ver con por qué los objetos, por qué la música, el espacio, los contenidos. Me iba preguntando cosas que él quería saber y que yo contestaba espontáneamente a través de una conversación. Y iba montando el libro como si fuera un montaje teatral,
porque él iba soltando estímulos, iba editando, iba organizando el material y por asociación libre de ideas había cosas que él decía, tal tema, y yo decía, yo escribí un texto para mi tío en su funeral que podría ir en esta parte que es de los afectos. Así que buscaba el texto en la computadora, benditas computadoras, y lo colocaba en sus materiales y él lo seguía organizando. Hay un texto sobre Marcello Mastroianni que yo estoy segura que ninguno de ustedes conoce, pero era el galán del cine francés. ¿Tú ves? Ahí no, perdón, del cine italiano, es que nos marcan esos galanes, ¿no? Búsquenlo porque es extraordinario. 8,5, las películas de Fellini. Bueno, la cuestión es que Marcello vivía al lado mío cuando yo me fui a estudiar Teatro del Oprimido en París. Mira qué lujo, ir a estudiar Teatro del Oprimido en París, porque yo me voy con el circo, como les dije, así que yo le pedí a Boal que me permitiera ser su aprendiz. Y durante un año estuve colaborando con ellos hasta que terminé actuando con Boal. Y después me convertí en parte de la familia. Y entonces, ¿dónde me perdí en el pensamiento? No, bien. La fuente. El archivo, la fuente. La memoria, la historia. No, Marcello. La fuente, la memoria, Marcello. Y en el apartamento que yo vivía, que era chiquitito, chiquitito, en la misma calle donde Pablo Picasso tenía su atelier, donde pintó el Guernica, pero no en esa época, esto fue en los 80. Vivía al lado de casa y mi mamá y mi hermana menor no se conocían y decidieron las dos venir al departamento a pasar una Semana Santa. Y yo estaba aterrorizada porque mi papá era el papá de mi hermana y era el ex marido de mi madre y eran dos personas diferentes, aunque era la misma persona. Mi hermana tenía un afecto muy grande y mi mamá recordaba los últimos eventos de la relación. Así es que traer a estas dos mujeres a este espacio fue bien angustioso para mí. El espacio era, cabían 3 camitas y ya se acabó. Y una cocina y un baño. Y Marcello vivía en el apartamento de al lado. Y yo les dije a ambas que Marcello estaba viviendo al lado mío. Y ninguno me creyó. Mi mamá insistía en hacerle café. Mi hermana, que es cantante de ópera, insistía en cantarle un aria. Y los franceses son bastante modositos, callados. Y yo aterrada que las dos iban a hacer un escándalo en el patio interior del apartamento. Así es que al estar Marcello ahí, las dos mujeres se hicieron amigas. Y eso para mí fue extraordinario, o sea, la responsabilidad del encuentro entre mi madre y mi hermana, que en cualquier circunstancia estarían en conflicto, fue de Marcello Mastroianni. Y eso está descrito ahí. Y perdón, yo quería decir que esta viene a ser como la biografía autorizada. La autorizada. Claro, Sí, las otras no las cuento. Preguntemos por la biografía no autorizada y yo estoy leyendo las mentes de todos los que están acá y la pregunta es, ¿pasó algo con Marcello o no pasó nada? Bueno, sí. Ojo que te está escuchando todo el mundo. Mira, está transmitiendo. Mejor, o sea, es el momento de decir, no voy a decir nada. Lo que pasó con Marcello fue que finalmente coincidimos en el foyer antes de entrar a los departamentos y mi madre se tocó así el pecho y dijo, es él. Me dice, ay, que me da. Le iba a dar un desmayo. Y mi hermana, que había jurado que le iba a cantar un aria de una ópera, se fue en pánico. Él pasó a través de nosotras, abrió la puerta, nos dijo los buenos días, cruzó y las dos mujeres subieron las escaleras a grito limpio. ¡Ah! ¡Marcello! Y él entornó la vista y no pasó nada más. Lo lamento. En realidad, ¿Pasó aquí? nos queda la duda
para la biografía no autorizada próxima. Como estamos ya sobre la hora, no sé, Vivian, una pregunta cortita. Sí, los montajes más recientes de Rosa Luisa son Hijas de la Bernarda, que es una versión de Bernarda Alba para teatro, danza con flamenco, danza moderna, una cosa preciosa. Y este espectáculo que aunque no es de ella, es sobre ella. Les ha hablado del pasado y del presente. A mí me gustaría que tú dijeras someramente cuáles son los planes artísticos que tienes ahora mismo. Voy a pasar esta, que es la conferencia que hice este año pasado, cuando me dieron lo del humanista del Rosa año. Luisa, yo también te quiero preguntar, acá hay bombones. No, porque es que empezamos con el... Yo trabajo cuando voy a Bread and Puppet con Peter Schumann, y él dice que el arte es pan y arte, o sea, bread and puppet. Y pues yo comparto lo que queda de estos chocolatitos con ustedes. Pueden comerse la mitad y pasarle la mitad a otra persona. Así es que nada, ahí está. Buenísimo, buenísimo. Y porque estaban acá y robaban la atención. El olor. El olor, claro. ¿Qué es lo próximo? Estamos tratando con Miguel Rubio, que supuestamente está por ahí, en algún lugar está conectado, de continuar con el proyecto de Rosa, la conferencia dramatizada. Y pues, qué sé yo, ahora voy a dar un taller de brincos y saltos, se llama Brincos y Saltos el juego como disciplina teatral, donde recojo estas experiencias y lo estoy montando después de 50 años de crear el curso, que es cuando empieza a enseñarse Boal en la Universidad de Puerto Rico, para la generación que la tomó originalmente. Así que voy a tener estudiantes. Yo empecé el curso en el... ciruelas pasa, exacto. La edad de la ciruela pasa. Bueno, volvemos. ¿Tienen permiso para reírse? Voy a hacer el taller y entonces los estudiantes que empezaron a tomar clases conmigo en el 78, que tomaron el curso en el 79, se han inscrito en el taller para ver si son válidas las mismas premisas. A lo mejor no sirven para nada, pero va a ser un encuentro con ellos para confrontar los materiales. Eso es lo próximo que está ahí en la agenda. Buenísimo. Para cerrar, si te parece, recordemos cómo bajar el libro en edición digital, porque la verdad es un libro delicioso, muy importante, con mucho pensamiento teatral, además de mucha historia, con mucha conexión con el teatro puertorriqueño, pero también con toda Latinoamérica y con el teatro mundial. Así que, ¿cómo es? ¿Dónde se baja? Nada, Rosa Luisa Márquez, Memorias de una teatrera del Caribe, aparece la portada del libro y lo pueden bajar. Buenísimo. Bueno, gracias. Un aplauso para la maestra Rosa Luisa. Buenísimo, muchas gracias, hermoso. Bueno, como tenemos que ir cerrando ya, antes de los agradecimientos, Silvana Bustos nos ha pedido la palabra, le damos la palabra, así que avanti, Silvana. Bueno, quisiera compartir con ustedes algo que surgió ayer con un grupo también participante del Congreso, y quiero leer lo que salió de ese encuentro maravilloso y que agradezco mucho. Manifiesto desde las cordilleras. Primeramente, el tiempo y la memoria no son lineales. Como nos dice la tradición de la nación Ayuco, en el sur del territorio llamado México, pongamos al pasado por delante para poder mirarlo, y el futuro detrás para poder imaginarlo. En nuestros territorios hay múltiples tiempos que dan cuenta de una diversidad de contextos. ¿Cómo volver a mirar nuestra memoria ancestral? Segundo, el Estado debe reconocer la plurinacionalidad, la autonomía, la autodeterminación y la horizontalidad de los pueblos. Y es que queremos señalar una obviedad, que históricamente el Estado occidental o el Estado-nación ha generado demasiadas guerras
y violencia contra las formas de vida que no caben dentro de sus fronteras, que pensamos que es nuestro deber ponerlo en duda. Creemos que no puede haber paz si no construimos formas de organización social y cultural que nos reconozca a todos, a todas y a todes en nuestra heterogeneidad hacia la garantía de poder disfrutar plenamente de las artes, la cultura, los saberes, los oficios para la dignidad del ser, saber hacer y del saber ser por la enunciación política del amor y la convivencia, ecosistema que merecemos como parte de nuestra urgente reparación histórica. Tercero, el teatro no siempre es sinónimo de paz ni libertad. Es nuestra obligación reconocer que el teatro y las artes no siempre han estado a favor de la paz. También han sido herramientas ideológicas de fascismos y dictaduras. Por eso queremos rescatar uno de los principios del pensamiento zapatista: representar y no suplantar, a fin de no aplastar el derecho del otro de aparecer como le plazca. Y por eso también queremos reconocer en el encuentro comunitario generado por el acontecimiento teatral un agitador social amoroso que nos acerque a lo imaginable del encuentro vital de los pueblos para su enunciación, reconociendo la acción política digna y reivindicativa. Cuarto, todas las otredades son sujetas de derecho. Creemos que debemos preguntarnos sobre la paz a partir de lo que cada uno siente y piensa, es decir, desde la experiencia particular de un mundo común. Por eso, esta pregunta debe incluir la voz del río, la voz de la montaña, de los árboles, de los pájaros y de los perros callejeros que tanto sufren en nuestra tierra latinoamericana. Solo así podremos comprender que cada decisión individual es también colectiva y afectiva, no solo a nuestras sociedades, sino también al encuentro de nuestros territorios. Partir entonces del reconocimiento situado y el lugar de enunciación para el cuidado que merece nuestra frágil vida. Quinto, habitar y no gobernar. Es fundamental recuperar un principio que nos enseñe el pensamiento andino, donde el criar también estamos siendo criades. Eso implica reaprender a escuchar lo que el mundo necesita para poder saber lo que nosotros también necesitamos. Dejarnos criar por el mundo para poder habitarlo, para renunciar a nuestro afán de gobernar la vida. Sexto y último, creemos en la vida, creemos en la gente, en un mundo posible. Creemos que el teatro es un acontecimiento del encuentro eternamente en resistencia a toda muerte, aunque la habite. Vamos siempre hacia la vida, porque nuestra mayor venganza al etnocidio como pueblos latinoamericanos, como pueblos de Abya Yala, es estar vivos, estar vivas, estar vives y resistiendo. Y como dice el pensamiento mapuche, Itrofin Mongen, todas las vidas sin excepción. Gracias. Angélica, vos querés decir algo, pero agárralo, yo quiero nada más pedirle una cosa. Bueno, estamos en el cierre. En la apertura dice ahí que estamos. Perdón, pero muy difícil no emocionarse después de todos. Bueno, agradecer a Octavio Arbeláez, agradecer a Angélica Castillo, muchísimas gracias. Agradecer enormemente a Gabriel Zapata y a todo el equipo técnico que ha permitido todas las transmisiones. Agradecer al compañero Wilson Escobar, que está acá como representante del equipo académico con el que organizamos el Congreso. Muchas gracias, Wilson. No voy a nombrar a todo el equipo porque somos muchos, pero sí lo que me gustaría es agradecer, por supuesto, a todas y a todos ustedes, a quienes nos están siguiendo y participando desde
digamos, desde lo virtual, y pedirle a Angélica que haga el cierre, nombrando sobre todo a los equipos que han estado, porque yo he visto muchísima gente trabajando, no te vas a acordar de todos seguramente, pero por lo menos sería lindo decir algunos de los nombres de los compañeros y las compañeras, y después yo me reservo una última cosita. Bueno, no, primero eso, secundar las palabras del maestro Duarte, a todos muchísimas gracias. Creo que quienes han seguido todo este proyecto se han dado cuenta que pues quisimos como seguir su continuación en un mundo híbrido que fuera virtual y presencial, y que lo que nos trajo la pandemia fue una mayoritaria participación virtual. Y cuando armamos por fin este congreso y empezamos a tener las aceptaciones de todos ustedes, nos fue como una grata sorpresa saber que venían tantos, que el año pasado tuvimos solo 6 personas presenciales, este año subimos a 20, tuvimos además un reto gigante porque se presentaron 200 resúmenes y teníamos que acotar un montón la recepción de esos resúmenes, terminamos teniendo 64 conferencias, 64 paneles. Bueno, digamos que es muy emocionante eso, como que acepten toda esa invitación, y si detrás de esto hay un equipo gigante, el equipo académico que ustedes ya conocen, liderado por el maestro Duati, obviamente al Festival Internacional de Teatro que pues hace también posible todo este encuentro. Detrás sí, somos muchas personas también trabajando. Yurani, que también la han Angélica, visto un montón, levanta un que poquito. también la han visto un montón ahí corriendo conmigo de un lado para el otro. Por allá está muy tímida Lore, que también participó un montón en acreditaciones, en otras cosas. Dani se nos fue porque tenía un voluntariado. Y bueno, tenemos un equipo de prensa y demás. Gracias. Bueno, me pidió Octavio que les cuente que ya abrimos el 6º congreso. Por eso decimos que es el plenario de apertura. Y en principio decirles, bueno, el primer congreso allá hace tiempo fue sobre la creación en grupo. El segundo sobre discursos y caminos de la escena iberoamericana en el siglo XXI. El tercero, ay, me emociono, perdón, yo soy medio así, ¿qué le voy a hacer? Pandemia y teatro fue. El cuarto, artes escénicas, diversidades y pluralismo. El quinto, ustedes lo saben, es artes escénicas, poéticas y políticas por la paz social. Y el sexto ya tiene un lema, convocatoria, que es cuerpos y corporalidades, 2 puntos, sociedad, género, naturaleza y tecnología. Así que están invitadísimos para el 6º congreso, que será para octubre del año que viene, con el Festival de Manizales, el número 56 Festival de Manizales. Bueno, muchísimas gracias y gracias al equipo técnico, por favor, muy amables por todo, por la excelente transmisión, y nos reencontramos brevemente. Seguimos disfrutando las obras en el Festival de Manizales. Gracias. Sí, por favor, los libros, tráiganlos a la mesa. No se los lleven. Los rumores no, porque Ese no es el mío. Voy a recuperarlo.